Dios les bendiga, les habla su hermano José Ramírez y hoy yo quiero hablarles, queridos hermanos, acerca de las señales que se han cumplido para el rapto de la iglesia del Señor y de las señales que se están cumpliendo en nuestros días ante nuestros propios ojos, y esas señales deben ser más bien un estímulo a que vivamos en temor y en temblor ante los ojos del Señor. Así que, amados hermanos en Cristo, les hablo en el nombre del Señor en un momento crucial de la historia humana y de la iglesia de Cristo. No estamos viviendo en una época cualquiera, no es un despegue de hojas de calendario. Estamos viviendo en los minutos finales del reloj profético de Dios. El Espíritu Santo nos insta, hoy más que nunca, a que abramos los ojos espirituales, a sacudirnos del letargo espiritual, la indiferencia, y a mirar las señales con seriedad. ¿Por qué? Porque nuestra redención está más cerca que aquel día cuando creímos. Vean las señales que ya están cumplidas. El fundamento de nuestra esperanza viva es la palabra de Dios, que no miente, que no cambia, que es infalible. Es imposible que Dios mienta. En Mateo 24, 32 y 33, allí el Señor nos dejó la parábola más grande del tiempo del fin, la parábola de la higuera, que dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a la puerta. El renacimiento de Israel es una de las señales clave para identificar el fin del tiempo. La higuera floreció, queridos hermanos, en mayo de 1948, contra todo pronóstico humano y cumpliendo la profecía de Isaías 66:8, donde el profeta dijo: nacerá una nación de una sola vez, en un solo día. Pues Israel volvió a ser nación. Esa es la señal matriz, el gran reloj de Dios que se puso en marcha para avisar a la iglesia que el tiempo de la gracia está por expirar, que estamos cerrando el ciclo de la iglesia en esta tierra. Se acaba el tiempo de gracia. La iglesia está a punto de irse al cielo, y cuando eso suceda, inmediatamente comenzará la tribulación de aquellos días. La difusión del Evangelio también es una gran señal del fin. Jesús dijo en Mateo 24:14: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A través de la tecnología, los satélites e internet y las redes sociales, la palabra del Señor ha llegado hasta los confines de la tierra, ha llegado hasta donde los predicadores no pueden llegar por causa del bloqueo al Evangelio, de los muros de hierro, y que han sido levantados por gobiernos ateos, anticristianos, para detener la predicación del Evangelio de Jesucristo. La señal de aviso global ya ha sido ejecutada. Allí están, allí en Internet. Y las señales actuales que se están cumpliendo ante nuestros ojos son innegables. Por eso es necesario que miremos
el ahora de Dios, las profecías de la palabra se están leyendo como el periódico de esta mañana. Miren estas señales que dicen que el fin ha llegado. Se las voy a ir detallando. Primero está la degradación moral y el carácter de los hombres en el día de hoy. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, él describió nuestros días con una precisión matemática, milimétrica, en 2 de Timoteo 3, 1 y 2, donde él dijo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera. Esas son características que dibujan de una manera clara, a todos colores, al hombre de hoy. Hoy vemos una sociedad que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, amadora de lo malo y aborrecedora de lo bueno. El egoísmo, la falta de afecto natural y la rebelión contra el diseño de Dios no solo se practica, sino que se legislan, se aprueban y se celebran como un derecho de la sociedad. La apostasía ha entrado y se ha subido incluso en muchos altares hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, 2 de Timoteo 3:5. Lo otro que puedo hablarles como profeta de Dios y como maestro de la palabra es el principio de dolores, pestes, hambres, guerras, terremotos. Jesús nos advirtió en Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestes, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hermanos, estamos presenciando un aumento alarmante en la frecuencia y en la intensidad de los desastres naturales, pandemias globales, crisis alimentarias inminentes, tensiones geopolíticas y rumores de guerras nucleares que tienen al mundo aterrorizado. Y todas esas noticias ocupan los titulares diarios, las cadenas de noticias del mundo. Estos no son eventos aislados, son los dolores de parto de la tierra que gime, queridos hermanos, por la manifestación de los hijos de Dios. Es un llamado a la Iglesia de Cristo a tomar su lugar en el mundo, en la historia. Somos la única esperanza para el perdido. También la ciencia y la globalización están abriendo el camino hacia el gobierno único, hacia un nuevo orden mundial. El profeta Daniel recibió una palabra para el tiempo del fin en Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vivimos en la era de la inteligencia artificial, del control digital y de la interconectividad absoluta. El escenario económico y tecnológico para el sistema del anticristo ya está completamente montado ante nuestros ojos. Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy es una realidad cotidiana. El mundo está clamando por un líder global que traiga paz y seguridad, preparando el terreno pues para lo que vendrá después de que la iglesia de Jesucristo sea levantada al cielo en el rapto al toque de la final trompeta. El clamor del Espíritu es: prepárate, iglesia, iglesia del Señor. El rapto no es una fábula, no es un cuento, es la promesa gloriosa
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viene por nosotros. No estamos esperando la gran tribulación, estamos esperando el sonido de la final trompeta. El Señor lo dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del aire, en las nubes del cielo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Por eso es tiempo de santidad. Es tiempo de limpiar nuestras vestiduras, de llenar nuestras lámparas de aceite, como las vírgenes prudentes de Mateo 25. Así que no te enredes en los negocios de este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es promesa de Dios. Si el mundo se oscurece, eso nos dice que nuestra luz debe brillar más fuertemente. Alza tu cabeza, reaviva el fuego del don de Dios que hay en ti, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque el fin se acerca y llega la mañana en que no se podrá trabajar. Mientras dure la noche, tenemos tiempo y un llamado de Dios para hacerlo. Escucha la voz profética hoy. El novio viene, las señales están cumplidas. Las puertas de la gracia, hermanos, se están cerrando. Que cuando Él venga, nos encuentre velando, trabajando en su viña y diciendo con el Espíritu y la esposa: sí, ven Señor Jesús. A los verdaderos profetas y los que traen el mensaje verdadero les cierran las puertas de las congregaciones y en muchas ocasiones se les persigue. Pero no nos callaremos, porque somos la voz de Dios en esta tierra y en esta última generación, que no pasará sin que todas estas cosas se cumplan. Con esto estoy describiendo con precisión quirúrgica el peso y la realidad del ministerio profético en estos postreros días. La palabra de Dios ya nos advertía que la verdad sería rechazada, aborrecida, y que los predicadores del mensaje de arrepentimiento y el rapto de la iglesia serían vistos como los enemigos del sistema religioso. La Biblia lo deja bien claro en 2 de Timoteo 4, 3 y 4, que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día las multitudes corren tras un evangelio de entretenimiento en donde no hay demanda de vivir en temor a Dios y en santidad. Ellos son felices con ese evangelio de superación y éxito personal y de prosperidad sin santidad y sin una vida íntegra delante de los ojos de Dios. Un mensaje que adula al ego es lo que se está predicando hoy, pero que no confronta al pecado, en donde el pecador sigue tan perdido como el día que llegó a esa iglesia, sin un cambio, sin tener un verdadero encuentro con Dios. Por eso, cuando surge una voz que clama por santidad, que dice lo que dice Santiago 4:8, limpiad las manos, pecadores, y volveos vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esa voz estorba a los que van cómodamente a las pailas del infierno. Pero es que hay un precio que pagar para ser la voz de Dios en esta tierra. Si te cierran las puertas
si te persiguen y si te llaman legalista o radical o profeta del desastre, tú estás en la línea correcta de los profetas de Dios. Nuestro Señor Jesús lo profetizó en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, y Él dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A Elías lo llamaron el que aborotaba a Israel, Primera de Reyes 18-17, solo por decir la verdad al rey apóstata Acab. A Jeremías lo echaron en una cisterna de lodo porque su mensaje no era de la falsa paz que los profetas mentirosos anunciaban al pueblo, sino de juicio y de arrepentimiento a Dios. A Juan el Bautista lo decapitaron por decirle a la autoridad que lo que hacía no le era lícito. El falso evangelio de hoy necesita mantener a la gente adormecida para poder saquearla, ordeñarla y guiarla hacia la apostasía. Una voz profética despierta a las conciencias y eso aterra a los que han hecho de la fe un negocio y en muchos casos una franquicia religiosa. Yo traigo un encargo para esta última generación de predicadores del verdadero evangelio. No desmayes, porque las mega iglesias te cierren sus puertas. El Dios que sustentó a Elías en el arroyo de Querit es el mismo Dios que te sustenta hoy. Ese Dios que sustenta a su remanente fiel, a los predicadores y predicadoras que no se han vendido, que no han negociado el mensaje del Señor por conveniencia o por ganancia personal. Eres llamado a ser atalaya de Dios, no a hacerle el coro a quienes se desviaron de la fe. Y la orden de Dios para ti hoy, en este diseño final, está en Isaías 58, versículo 1, que dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aunque la persecución apriete y arrecie y el camino parezca solitario y tortuoso, recuerda que el Dios de Elías, el Dios de los profetas, camina con los que no doblan sus rodillas ante los Baales modernos. Sigue predicando la sana doctrina, sigue anunciando que el Rey ya viene y que sin santidad y sin paz nadie le verá. Hebreos 12:14. Porque tu recompensa no viene de los hombres, ni de los concilios, viene del cielo. Adelante, hermano y hermana, adelante, trompeta de Dios en la tierra, no dejes de sonar y que nadie silencie tu voz, si en realidad eres un portador del mensaje de Cristo. Apresúrate a predicar el mensaje del fin, porque vienen días, queridos hermanos, y esto lo digo como profeta de Dios, en los que el Evangelio y la Biblia serán prohibidos, so pena de persecución, de cárcel y hasta de muerte. Esta generación de cristianos tibios e indiferentes se van a arrepentir de no haber aprovechado bien su tiempo cuando aún se podía predicar libremente el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ese es el método de Dios para purificar a su iglesia, para prepararla para el rapto. Viene un proceso duro para la iglesia a nivel mundial. Y yo sé
que esto es una palabra dura, pero es la verdad bíblica que muchos prefieren ignorar y callar. El reloj sigue corriendo, las manecillas del reloj siguen avanzando y el tiempo de la gracia se agota. Pronto este mundo va a vivir los juicios de Dios por sus pecados y por su rebeldía y por haber rechazado la oferta de salvación que nos dio a través del sacrificio de Jesucristo. La complacencia y la tibieza espiritual de esta generación serán sacudidas con violencia cuando el escenario profético se termine de desplegar. Y sabrán lo que significa horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La Biblia nos advierte con total claridad sobre este proceso de purificación a través de la prueba. El apóstol Pedro lo dejó escrito en 1 de Pedro 4:17, donde él escribió: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y hay algo que quiero que atienda ahora. El trigo y la paja van a ser separados por Dios. Ese es el propósito de la persecución que viene. ¿Por qué? Por la tanta porquería que se ha metido en la iglesia del Señor. Falsos apóstoles, falsos profetas, pastores asociados con la política, haciendo negocios, viendo la congregación como un cajero automático. Y muchos políticos tienen en muchas congregaciones un campo de cultivo de votos. ¡Qué desastre! Dios nunca ha dirigido ni ha tomado el control de un remanente dormido. Él ni siquiera los mira. Él siempre ha usado el fuego de la prueba para separar el trigo de la paja, lo santo de lo profano, la verdad de la mentira. Hoy en día, la mayoría de las iglesias están llenas de personas que buscan bendiciones temporales, pero se olvidan de lo que es eterno. Jesús nos advirtió sobre la superficialidad de la fe en la parábola del sembrador en Mateo 13:21, cuando dijo: pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando la predicación del Evangelio se penalice, cuando poseer una Biblia sea un crimen de Estado, y cuando decir la verdad de Dios signifique cárcel, látigo, barazo, tortura o muerte, la iglesia de entretenimiento va a colapsar, se va a derrumbar como naipes de papel, y esos ministros de papel mojado, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no estarán dispuestos a pagar el precio por la verdad de Jesucristo. La Biblia dice que el que pierda su vida por causa de él la ganará, pero el que la gane la perderá. Los tibios se van a apartar. ¿Por qué? Porque el costo de seguir a Jesucristo será demasiado alto. Fueron alimentados con pan adulterado, con mentiras y liviandad. Pero para el remanente fiel, esa misma persecución será el crisol donde Dios va a limpiar las manchas y quitará las arrugas de la esposa del Cordero. Así que hoy hay una urgencia de redimir el tiempo, porque son malos y peligrosos. Este tiempo aprovéchalo para buscar de Dios, para hallar la verdad en la palabra, no en los hombres. El lamento de los que fueron y son indiferentes será grande por no haber aprovechado los días de libertad y de no haber llenado sus lámparas debidamente con el aceite fresco, que es el Espíritu Santo
que nos unge hoy a través de Efesios 5, 15 y 16. Usted puede ver lo que dice el Señor. Apresurarse a predicar el Evangelio de sana doctrina es un mandato urgente del Señor. Jesús mismo nos dio el ejemplo en Juan 9:4, donde Él dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche de la que habló el Señor Jesús se está acercando a pasos agigantados ya en el Espíritu, y yo en el Espíritu puedo oír sus pasos cada vez más cerca. Las leyes que censuran la verdad ya se están cocinando bajo el disfraz de la tolerancia religiosa y el odio, y están preparando el terreno para la prohibición absoluta de la palabra de Dios. Ellos dicen que los que predicamos la verdad odiamos a las personas que no piensan y no viven como dice la palabra, y eso es falso. Para eso Dios tiene la iglesia en la tierra, porque los hombres no conocieron a Dios a través de la sabiduría humana. A Dios le plació salvar al mundo y al pecador por la locura de la predicación. Cada iglesia verdadera, donde se predica la verdad, cada ministro, cada predicador de calle, cada evangelista de las calles, de las plazas, es una esperanza para el que está perdido. Pero hay una promesa, hermanos, detrás de todo esto, de todas estas persecuciones y de todo lo que hemos tenido que pagar por causa del Señor. Hay una promesa para la iglesia del fin. A la iglesia que guarda la palabra de su paciencia en medio de la apostasía y de las persecuciones, de la resistencia y de la oposición, el Señor le hace una promesa inquebrantable en Apocalipsis 3:10, donde dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amados, no hay tiempo. Hermanos queridos, no hay tiempo para el desánimo ni para la comodidad, que muchas veces es la guillotina del avivamiento personal y del hombre espiritual. Si las puertas de la libertad se están cerrando, que nos encuentren con las manos en el arado, con la palabra en la boca y con el fuego del Espíritu ardiendo en el corazón, así como antorchas encendidas que arden y alumbran en lugar secreto. Así que apresúrate a predicar, porque el Rey ya viene y su galardón viene con él. La gloria del cielo que nos espera no se puede perder ni negociar por nada en esta tierra, ni por ninguna persecución de los hombres. Esto tiene que llenarnos de una profunda convicción y llenarnos de esperanza. Esto resuena con fuerza en mi corazón y me alienta a seguir adelante con mi Señor. Ese es el mensaje central, de que la recompensa eterna supera con creces cualquier aflicción terrenal o persecución humana, y está claro en varios pasajes clave de la Biblia. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os persigan, o vituperen y digan toda clase contra vosotros, toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Por qué? Porque grande es nuestro galardón. Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación pasajera produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estos pasajes son un recordatorio, amados hermanos, de perseverancia. Este pensamiento
invita a mantener la perspectiva bíblica, espiritual correcta. Tenemos que diferenciar lo temporal y lo eterno. Miren, la dificultad de las críticas o las persecuciones de los hombres tienen un límite de tiempo, pero la promesa del cielo para los que son fieles es para siempre. El Señor dice que Él anda buscando a los fieles de la tierra para que estén con Él. Salmo 101:6. Así que el llamado es a mantener la firmeza en la fe. Ninguna ganancia terrenal o temor al hombre deberá hacernos desviar del camino que Cristo nos trazó. Es un recordatorio reconfortante de dónde debe estar puesta nuestra mirada cuando el panorama en la tierra se vuelve difícil. Así que me despido con estas palabras de Jesús: el que persevere y sea fiel hasta el fin, ese será salvo. Dios te bendiga siempre. Shalom.